Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la segunda clase de la materia Análisis de Información. Hoy vamos a estar estudiando las leyes bibliométricas. En la clase pasada hicimos referencia a las disciplinas métricas. Estuvimos conversando sobre la bibliometría, cienciometría, informetría, patentometría, webmetría, cibermetría, altmetris o almetría, y ya en la clase de hoy vamos a ver entonces las leyes bibliométricas. Los contenidos de esta clase van a ser justamente los siguientes: ley de Lotka, productividad de los investigadores, 1926, ley de Bradford, dispersión de la literatura científica, 1948, ley de SIF, 1949, ley de crecimiento exponencial de la información científica, Price, 1956, ley del envejecimiento u obsolescencia de la bibliografía científica, 1960. El objetivo de la clase, por lo tanto, es realizar una caracterización de las diferentes leyes bibliométricas. Las leyes bibliométricas constituyen un conjunto de expresiones matemáticas y fórmulas que de alguna manera van a ayudarnos a representar las regularidades observadas en repertorios bibliográficos, listas de autores, citaciones, frecuencias de palabras y otros datos. No tienen la rigurosidad que se asocia con las leyes de la física, de la química, y muchas de ellas son variantes algebraicas o expresiones diferentes de un mismo fenómeno visto desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos. Tenemos las más representativas, aunque hemos mencionado todas las que vamos a ver acá, son la de Lotka con la productividad de los autores, la de Bradford con la productividad de las revistas y la de SIF con la frecuencia de aparición de las palabras en un texto. La ley de Lotka en 1926, por primera vez se habla de ella, por tanto es una de las primeras regularidades científicas que tiene lugar para el análisis de los flujos informativos. Consiste en el estudio de las pautas del comportamiento de los científicos a la hora de publicar sus resultados y el ajuste de estas a un modelo de carácter cuadrático inverso. Esta ley va a describir la frecuencia de publicación por autores en un campo dado, conocida como la productividad de autores. Las ideas de Lotka, si bien parten desde el año 1926, no son aceptadas hasta 1941 y su ley en realidad entra en el ámbito científico en el año 1949. Estamos hablando de 23 años después de su publicación. El intento de su aplicación a otras disciplinas se produjo en el año 1973. Esta ley demostró que la relación de trabajos-autor sigue un comportamiento constante bajo determinadas circunstancias y va a determinar que a partir de un número de autores con un solo trabajo sobre un tema determinado, es posible predecir el número de autores con n trabajos mediante la fórmula A sub n igual a A sub 1 entre n cuadrado. Sin embargo, no solo se trata de analizar el número de autores de un periodo determinado, sino de localizar a los autores más productivos. Se concluye que a medida que aumente el número de trabajos, el número de autores va a disminuir. En este sentido, esta ley va a permitir localizar a aquellos autores que son más productivos. Quiere esto decir que quienes hicieron dos contribuciones sobre un tema
son 1/4 de quienes hicieron una contribución y quienes hicieron 3 representan 1/9 de quienes hicieron una contribución. Quienes hicieron n contribuciones sobre un tema son 1 sobre n² de quienes hicieron una contribución. Por tanto, un gran número de autores publica una pequeña cantidad de trabajos durante toda su vida como investigador, como autor. Y hay un pequeño número de autores que son los que van a publicar una gran cantidad de trabajos. Y en ellos es que se va a concentrar, en realidad, pudiésemos decir, las tendencias de un área de conocimiento específica, en aquellos autores justamente que sobre un tema son los más productivos. A partir de la ley de Lotka se puede determinar cuántos más trabajos publica un autor, más facilidad tiene para publicar otros. Y esto es coincidente con la ventaja acumulativa que enunciara Price. También se dice que hay un número muy pequeño de autores muy productivos, lo que les decía, o sea, el 10% de los autores publica el 30% de los trabajos. Y por otra parte, la raíz cuadrada del número total de autores es responsable del 50% de los trabajos publicados según Price. Veamos la representación gráfica de este tipo de funciones matemáticas. Supongamos que se hubieran obtenido los datos de la siguiente tabla. Pongamos que hay 1.214 autores con una contribución, 258 autores con 2 trabajos publicados, 92 autores con 3 trabajos y así sucesivamente. Aquí está la tabla. 1.214, fíjense que la mayoría tienen un único trabajo. Esta cantidad, que no es despreciable, son 258 autores, solamente tienen 2 trabajos. Eso es en un rango determinado de tiempo, ¿no? 92 tienen 3, 52 tienen 4, 32 tienen 5. Y fíjense que la mayoría, ¿verdad? O sea, un autor tiene 30 trabajos. Acá es donde justamente empieza, por ejemplo, pudiésemos decir que esto puede ser un poco representativo. 32 autores tienen 5 trabajos, 26 tienen 6, ¿verdad? Pero esta gran cantidad de autores, miren qué pocos trabajos tienen publicados. Y aquí pues está la tendencia en la gráfica representada, ¿no? Entonces, como les decía, una pequeña cantidad de autores concentra la producción científica de un tema, ¿no? En la ley de Bradford, en 1948, se está hablando ya de la dispersión de la literatura científica. Aquí se va a estudiar la distribución de la literatura. Sus observaciones sobre la literatura referenciada le llevaron a constatar que si consultamos literatura especializada sobre un tema determinado, sea cual sea, será publicado en gran parte en un pequeño número de revistas. Serían las revistas núcleos. Si las revistas científicas se disponen en orden decreciente de productividad de artículos sobre un tema determinado, se puede distinguir un núcleo de revistas específicamente consagradas a ese tema y varias zonas que contienen aproximadamente el mismo número de artículos que el núcleo, pero distribuidos en un número de revistas cada vez mayor. O sea, hay un número de revistas cada vez mayor que hablan sobre un tema, pero en cambio el núcleo de ese tema, ¿verdad?, está concentrado en un número reducido de revistas. La ley de Bradford es simplemente la descripción de una relación cuantitativa entre las revistas y los artículos científicos contenidos en una bibliografía sobre un tema determinado. Esta ley trata de demostrar que en la producción de artículos en la revista
existe una distribución altamente desigual, donde la mayoría de los artículos están concentrados en una pequeña población de revistas, mientras que una pequeña proporción de artículos se dispersa sobre una alta cantidad de artículos. Lógico pensar que las revistas núcleos van a producir una mayor cantidad de artículos, ¿verdad?, sobre un tema determinado, sobre un área del conocimiento. En cambio, otras revistas van a publicar quizás sobre ese tema, pero hay mucha dispersión. Por ejemplo, yo trabajo alfabetización informacional. Hay revistas específicamente que hablan sobre alfabetización informacional. Es su tema, como por ejemplo La Nórdica, que es una revista de alfabetización informacional de alto factor de impacto, y yo pudiera publicar en esa revista. Es una revista núcleo de mi área del conocimiento, pero también yo puedo publicar en otras revistas que son de ciencias sociales, pero publican el tema de alfabetización informacional. ¿Qué sucede con esto? La revista nórdica va a tener la mayor cantidad de artículos sobre alfabetización informacional, porque justamente ella se dedica a esto. En cambio, las otras revistas van a tener varios temas de las ciencias sociales y van a tener también incluidos de alfabetización, porque obviamente nuestra ciencia madre de las ciencias de la información son las ciencias sociales, ¿no? Entonces, por eso hay dispersión, porque puedo publicar ahí, puedo publicar tal vez en una revista de informática, si voy a hablar de competencias digitales, pero las revistas núcleos son las que más artículos van a tener del tema de alfabetización informacional. Aquí vemos la productividad de revista, la dispersión según Bradford, el núcleo está aquí, es el 32.21%, mientras, por ejemplo, aquí hay un 79,14% de artículos publicados en diferentes revistas, pero los núcleos están acá. La ley de CIF 1949. Sus principios se basan en que cualquier texto que posee cierta extensión contiene una pequeña cantidad de palabras que se repiten muchas veces. Por ejemplo, las preposiciones o las conjunciones que no tienen valor intrínseco por sí mismas. De igual forma, en un texto aparecen otras palabras, muy pocas veces repetidas, las que sin embargo, por su valor de significado, definen el contenido del texto. Este análisis permite establecer rangos para las palabras según su índice de repetición y el valor en el texto. Las leyes de Lotka, CIF y Bradford permiten, entre otras cosas, conocer las publicaciones más productivas, los autores más productivos, lo que a su vez son más importantes en un campo científico determinado. Eso facilita sin lugar a dudas la decisión sobre las posibles fuentes a consultar en el mundo de explosión informacional. De aquí se desprende el planteamiento sobre la necesidad de llevar a cabo los estudios de este tipo. Yo siempre le digo a mis estudiantes que cuando van a realizar un trabajo de investigación tienen que tener en cuenta a los expertos del tema, las revistas que publican sobre el tema y que independientemente que consulten otra literatura complementaria, que sería esta dispersa según Bradford, las revistas núcleos son un eje fundamental a la hora de desarrollar las investigaciones, ¿no? Vamos a hablar entonces de la ley de crecimiento exponencial de la información científica y tenemos que mencionar a Derek Soya Price, 1956, quien constató que el crecimiento de la información científica se produce a un ritmo muy superior respecto a otros fenómenos sociales, pero muy similar a otros fenómenos observables en contextos naturales como los procesos biológicos. Dicho crecimiento es tal que cada 10 a 15 años aproximadamente, la información existente se duplica con un crecimiento exponencial
aunque esto depende en gran medida del área de conocimiento que se trate, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, una representación logarítmica de las revistas científicas que corresponden a un modelo exponencial realizado, ¿no? Desde 1750 aproximadamente, ¿verdad? Las revistas presentan crecimiento exponencial, nos ubicamos por acá, más o menos, que ya empiezan a crecer, y es cuando se empieza a considerar el boom de estas publicaciones científicas, a pesar de que la primera sí data de 1665, se estaría ubicando acá. Paralelamente se han representado también los repertorios de resúmenes con un comportamiento análogo, y la gráfica de estos empieza cuando hay ya 300 revistas, ¿no? Acá, 300 revistas, ya que evidentemente debe haber un mínimo de revistas, ¿no? Para que salgan esos repertorios de resúmenes que son muy útiles, pues si en alguna ocasión yo no quiero consultar el artículo completo porque me resta tiempo, reviso estos repertorios a ver cuáles en realidad me interesan, y ahí, bueno, pues trato de conseguir ese artículo a texto completo, ¿no? Esta ley de crecimiento exponencial de Price del año 56 propone dos etapas, ¿no? Una de crecimiento exponencial, en la que la tasa de crecimiento es proporcional al tamaño de la muestra, y una de crecimiento lineal, en la que la tasa de crecimiento es constante o independiente del tamaño del sistema. Y estas fases de las etapas son las siguientes. Fase 1, la de los precursores. Y ahí están las primeras publicaciones en un campo de investigación. Luego hay una segunda fase que es la llamada de crecimiento exponencial, que el campo se convierte en un campo de investigación. Y hay una tercera fase ya de crecimiento lineal, ¿verdad? Donde el crecimiento se ralentiza, es lento. Y las publicaciones tienen como finalidad la revisión y el archivo de conocimiento. Vamos a ver otra de las leyes de Price, también muy interesante. En el año 1960 habló de la ley de envejecimiento u obsolescencia de la literatura científica. Este autor, Price, constató que la literatura científica pierde actualidad cada vez más rápidamente. Pero el envejecimiento de la literatura no es igual para todas las disciplinas científicas, no es uniforme. Así, en las ciencias experimentales y en la tecnología, el incesante crecimiento de la bibliografía conlleva también a un rápido envejecimiento, mientras que en las humanidades es mucho más lento. Incluso dentro de las ciencias experimentales, las diferencias pueden ser significativas. Por ejemplo, la obsolescencia en bioquímica es mucho más rápida que la obsolescencia en botánica, por citar un ejemplo. En esta ley se plantea la pérdida gradual de la vigencia de la información. Hay un análisis de tipo diacrónico a partir de las citaciones, y este análisis también es dinámico, y un análisis que se realiza también de forma sincrónica, conocido como análisis sincrónico, que se hace a partir de las referencias, y un análisis más estático. En resumen, podemos ver que las leyes bibliométricas, que de alguna manera hemos abordado, todas han incidido en nuestro campo del conocimiento, nuestro gran campo matriz, la ciencia de la información. Loca con la productividad de los investigadores, que la enuncia por primera vez en 1926, donde logra identificar los autores más productivos en un campo del conocimiento, o habla de eso. Bradford, con la dispersión de la literatura científica, logra identificar aquellos núcleos, aquellas revistas núcleos, que son también, de alguna manera, donde está concentrado el conocimiento científico.
la ley de CIF de 1949, que hace análisis en relación a la repetición de palabras, la ley del crecimiento exponencial de la información científica, que acabamos de ver las diferentes curvas y comportamientos de la información, y esta ley del envejecimiento u obsolescencia de la bibliografía científica. Cada una tiene sus características que la identifican, sus aplicaciones en la realización de mediciones o cuantificaciones de la actividad científica. Ustedes tienen que estudiar estas leyes, revisar esta videoconferencia, ver lo que significa cada una de ellas, la importancia que tiene para nuestra área de conocimiento y, como siempre, yo les deseo muchísimas bendiciones a ustedes y a sus familiares.